evidentemente el asunto del comercio ambulante se ha incrementado no solo en Bellas Artes, sino en diferentes puntos turísticos de este país. Y para hablar del tema, le agradezco la comunicación a Doria Salas, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, como siempre, un gusto. Buena noche. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Un asunto que divide opiniones. Desde ayer hice yo una encuesta acá en el noticiero y preguntábamos, ¿está usted de acuerdo con el ambulantaje alrededor de Bellas Artes? Pues hay algunos que dicen que sí, Doria. Hay otros que dicen no, le estorba el turismo. Y textual, afea, es contaminación visual para algunos. Creo que de entrada todo el tema del comercio ambulante es un poquito más complejo, va más allá de la cuestión estética o de dónde se encuentran ubicados los comerciantes. Sí. Trata de un problema económico porque justo genera cierta competencia desleal, se trata de un problema que genera ciertos temas de salud pública, ¿no? Aquí sobre todo salud pública y ambiental, ¿no? Aquí pensando en todo lo que sucede con la basura, los desperdicios que generan estos comerciantes. Y creo que en tercer punto, y eso no lo podemos dejar a un lado, hay que evaluar muy bien el tipo de productos que comercializan estos puestos, ¿no? Hay en algunos casos, aquí quisiera ser enfática de que no se trata de todos los casos, en los cuales son puestos que comercializan cuestiones piratas, ¿no? O sea, Sí. justo productos que provienen del comercio ilícito. Y aquí no es una cuestión de que solo sea una afectación a las marcas, sino que pueden ser productos que afectan directamente la salud y los derechos del consumidor. En el observatorio, cuando realizamos una investigación justo sobre piratería, una de las cuestiones que identificamos es que algunos de estos puestos que comercializan juguetes o útiles escolares, por ejemplo, justo comercializan productos pirata. Y uno puede decir, bueno, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué afectación podría tener? Pues justo este tipo de juguetes contenían una alta cantidad de plomo que afectaba la salud de los niños que Sí. jugaban con ellos. Entonces, creo que aquí una de las cuestiones que habría que señalar es que se trata de un problema que va más allá de cuestiones de ordenamiento territorial, ¿no? O sea, se trata de una situación mucho más compleja porque se tiene que tomar en consideración pues todo lo que genera este entorno, ¿no? O sea, de entrada, si vemos la parte de protección civil, pues el hecho de que este tipo de comercios se encuentren en la vía pública, pues genera cierto tipo de circunstancias que, por ejemplo, si hubiera algún tipo Claro. de emergencia, pues no se encuentra con los protocolos necesarios para que la gente pudiera evacuar o pudiera ponerse a salvo, ¿no? Y pues incluso en diversos puntos de la ciudad vemos que hay este tipo de comercios o puestos que cuentan ahí con su instalación de gas, justo muy cercano a donde transitan algunas unidades vehiculares, lo cual genera un importante riesgo de protección civil. Bien. Sí, el tema de la piratería, sí, del tema de la protección civil, sí, del quizás obstruir el tráfico de peatones, pero también hay quizás otro enfoque del cual podríamos analizar este asunto, Doria. Hay quienes dicen, ¿cómo van a quitar a los comerciantes ambulantes si es de lo que sobreviven? Son muchísimas familias que se trasladan incluso de otras entidades de la República para aprovechar las festividades. Es decir, híjole, las aristas en el tema son múltiples. Es muy complejo porque, como bien mencionas, hay gente que a partir de este tipo de actividades, pues es el sustento que tiene para sostener a su familia, ¿no? Pero, y aquí creo que es muy complicado poder decir, bueno, ¿qué haces para resolver este problema? ¿No? Digo, bien lo mencionaba la presidenta que, bueno, lo ideal sería caminar hacia la formalización, pero incluso eso es muy complicado, ¿no? Si tan solo consideramos estadísticas que se dieron a conocer hace unos días respecto a la cantidad de ambulantes que hay en esa zona del centro de la ciudad, hablaban de cerca de 600 comerciantes ambulantes. ¿En dónde reubicas o en dónde pones a esos comerciantes? Y de entrada, pues está el factor de, como bien lo mencionas, es gente que trata de aprovechar esta época del año para poder tener algún tipo de sustento. Y bueno, a veces si los llegas a meter a algún tipo de establecimiento, pues justo la gente no entra a ese Claro. tipo de establecimientos, ¿no? Entonces, es algo muy complejo y creo que
sí tenemos que señalar y ser muy enfáticos en que se trata de un problema que va más allá de cuestiones de ordenamiento territorial. Si realmente se quisiera hacer algo al respecto, se tendría que hacer desde una perspectiva integral, considerando las distintas aristas. Y aquí no se trata de criminalizar a ninguno de los comerciantes, simplemente pues es un hecho, ¿no? Y que genera un entorno en el cual ellos mismos se ponen en una especie de situación en la que pueden ser víctimas de Sí. distintas ilegalidades. De entrada, por ejemplo, de cuestiones de pago de extorsiones, tanto autoridades como algunos grupos Que delictivos. es probable esté ocurriendo en Bellas Artes y en otras tantas entidades de la República. Efectivamente, y eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Y que finalmente es un recurso que se comienza a convertir ya no solo en la caja chica, sino en la caja grande de grupos delictivos y que eso se conecta con otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, creo que es un tema que si de verdad el gobierno federal y los gobiernos estatales quieren atenderlo de una manera seria, deben de verlo desde una perspectiva integral, considerando pues todas las aristas de seguridad humana. ¿Será México, Doria, y quizás no hay respuesta a la pregunta, no sé si hay estudios al respecto, ¿será México el que encabece el comercio ambulante? Creo que el folclore de nuestro comercio ambulante es particular a diferencia de otros países. Es particular, no conozco ningún estudio que específicamente Sí. llegue a señalar que somos quienes encabezan eso, pero pues sí es una situación que tiene lugar en otros países y hay casos en los cuales algunos países la manera en que han encontrado de resolver ese problema es que cada metro cuadrado que justo forma parte de este comercio ambulante, de este comercio que se encuentra en vía pública, pues tratan de convertirlo a comercio lícito, ¿no? O sea, sí hay varios ejemplos en los cuales se ha tratado de hacer eso y que justo el tipo de bien que comercializan estas personas, pues sea algo que atienda un poco más al tema de la demanda, ¿no? De la gente, ¿no? Hay incluso algunos casos en los cuales, pues más bien se trató de cambiar el tipo de producto que comercializaban y, por ejemplo, eso Sí. permitió que cierto sector de la población, por ejemplo, más bien adquiriera lentes, ¿no? Y era toda una parte de comercio Sí, lícito, claro. fue comenzar a cambiar un poco la lógica de cómo veían este problema. Ahora, Doria, el operativo implementado en la Ciudad de México y que quizás es punto de partida para otros operativos en el país, como ha ocurrido con el tema del decomiso de productos chinos, ¿crees que aunque la presidenta diga que no tiene que ver con la amenaza de Trump, con la amenaza de China, tenga que ver a final del día? Porque hablando de la piratería y de los productos que ahí se comercializan. Pues mira, de entrada el tema de la piratería en México va más allá de los productos chinos, ¿no? Creo que eso es lo más evidente que podemos ver en la calle, pero es un problema muchísimo más complejo, en la cual incluso pues hay alimentos piratas que se encuentran en establecimientos en los cuales la gente va y lo compra y no sabe que está comprando o un medicamento pirata o un alimento Sí. pirata. O sea, creo que lo que se está llevando a cabo realmente en cuanto a operativos, aquí vinculando al tema de contrabando, comercio ilícito, pues no es necesariamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Creo que de entrada, si quisiéramos ver que se quiere resolver este problema y responder a todo lo que viene en la lista 301 vinculada con eso, pues tendríamos que ver una mejor y mayor actuación, por ejemplo, de la Claro. Fiscalía General de la República, quien desde la administración del gobierno de López Obrador, pues dejó de actuar en esta materia. Doria Vélez Salas, como siempre, un gusto platicar contigo. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano.